Y estamos en línea. Buenos días, disculpen por la demora, estamos entre problemas técnicos y otras situaciones. Entonces no podíamos empezar. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a dar inicio. Y Luis, recomendación, María José acaba de enviar por WhatsApp 2 archivos. Uno es lo que presentamos aquí en Hermenéutica, Principios de Interpretación Bíblica. Y el otro es, ¿cómo se llama? Diccionario de Hermenéutica. Los dos recomendables para que estés ahí hojeando, y vamos a hacer referencia a algunas cosas cuando estemos hablando sobre las análisis verbal. Vamos a estar mencionándolo, ¿sí? Hoy quiero hacer un repaso así general, muy general, de ciertos recursos que encontramos en la Biblia que usaron los escritores bíblicos y que nos ayudan a entender, ¿sí? Entonces, en lo que vemos el texto, voy mencionando a la vez esas figuras. Particularmente, para mí es de suma importancia los paralelismos, el uso del paralelismo. Es un recurso hebreo, o sea, de la cultura hebrea, el uso del paralelismo, y es muy usado en toda la escritura, tanto Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Es propio de la cultura hebrea, pero recordemos que quienes escriben el Nuevo Testamento también son judíos, traen la cultura, traen la estructura en su mente y lo usan en sus escritos, ¿no? Entonces, así como cuando alguien, siendo, por ejemplo, mexicano, hablamos otro idioma, y si no lo dominamos, se nota que no es nuestra lengua, porque la estructura en la que usamos el español la trasladamos a los otros idiomas, ¿no? al inglés. Entonces, por ejemplo, no puedo decir un ejemplo, y ellos y los que saben de idiomas, pues se dan cuenta, vamos, que no se domina el idioma, sino que estás trayendo la estructura. Y es lo mismo con las escrituras, ¿no? Los escritores, siendo de origen judío en su mayoría, traen la estructura, el pensamiento, y usan el griego para transmitir el mensaje, pero con esa estructura y ese pensamiento hebreo. Entonces, y creo que se nota y creo que es valioso considerarlo. Así que vamos a empezar, ¿sí? Eso lo hice un poquito pequeño porque necesito que se vean las estructuras, ¿sí? Entonces, no, espérate, no tan chiquito tampoco. Bueno, empezamos por el principio y en esta primera parte nosotros notamos un paralelismo. Hay tres tipos de paralelismo en el hebreo: paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Como su nombre lo dice, el paralelismo sinónimo repite de diferente manera, con diferentes palabras, pero lo mismo que se ha dicho. El antitético dice lo contrario, y el sintético evoluciona, va creciendo la idea, como por ejemplo aquí. Nosotros tenemos aquí en esta parte, en el principio era el verbo, es aquí donde les decía que puse las definiciones. Como ya es mi computadora, pues ya puede verse, ¿no? Quise pasarlo a notas, nada más como una aclaración, pero resulta que no se ve todo. Entonces, no tiene sentido hacerlo porque no se ve todo y no puedo correrlo, como en el caso del comentario. Aquí yo puedo correr el comentario, ¿sí? Pero no puedo hacer lo mismo con las notas. Entonces, como que es un pedacito nada más para nota. Pero bueno, ya esa es otra cosa. Volvemos al paralelismo. En el principio, esa es una circunstancia, y luego dice, era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Decíamos de la semana antepasada cómo va evolucionando, cómo va creciendo, ¿sí? Primero nos dice que el verbo existía, luego que el verbo estaba con Dios, y luego una afirmación muy categórica y que rompe el pensamiento judío, el pensamiento hebreo: el verbo era Dios. Entonces va evolucionando, va escalando. Esto es un paralelismo sintético, ¿sí? Sintético. Reconocemos el paralelismo, lo diferenciamos del sinónimo y el antitético
1, porque no dice lo mismo. 2, porque no dice lo contrario. 3, porque va ampliando la idea. Además de que siempre agrega una o dos líneas más. El paralelismo sinónimo es siempre una oración y luego la otra que complementa. Antitético exactamente igual. Una oración y la otra que dice lo contrario. En el sinónimo no, dice 2 o 3, tres o hasta 4, como en este caso, oraciones. ¿No? En el principio era el verbo. En el principio el verbo, era con Dios. Y al principio era Dios. Y remata, lo interesante de es que remata con uno más. Era en el principio con Dios, como una conclusión. ¿No te quedó claro? El verbo existe desde el principio con Dios. O sea, las 3 afirmaciones las resume en una sola. Por si no te queda claro, en la creación, el verbo y Dios coexisten y actúan juntos. Entonces, este es un paralelismo, todo esto tenemos un paralelismo sintético. Seguimos. Todas las cosas, entonces decíamos que aquí voy a ponerle desde acá. Ojo. ¿Qué vas a poner, corchetes? Nomás agrupar. Nada más agrupar. ¿Pero por qué no agrupó? Se me hace, no sé, nunca he hecho yo hacia abajo, siempre lo hago horizontal. Probablemente no deje Ahí así. está. Ya está. Sí, sí. Hay un paralelismo sintético aquí. Lo voy a poner. ¿En qué color? ¿Vas a tener un color para Gris. cada diferente instancia? Pues no sé, por lo pronto los pongo gris para que se vean los paralelismos. ¿Sí? Tiene L en lugar de R. Ok. El siguiente tenemos otro paralelismo. Todas las cosas por él fueron hechas. Es la primera oración, la primera afirmación. Y luego lo dice lo mismo, pero en un sentido negativo. Ese es un paralelismo sinónimo porque me está diciendo exactamente lo mismo, pero me lo dice en negación. O sea, no dice lo contrario, dice en negación, en forma negativa, dice lo mismo. Todas las cosas por él fueron hechas. Una afirmación positiva, una declaración. Y luego viene una negación. Y sin él, en contraste con por él, nada de lo que fue hecho fueron hechas, todas las cosas, porque esa hace referencia a todas las cosas, fue hecho. Entonces, tenemos aquí un paralelismo sinónimo. Tenemos un paralelismo sinónimo. No sé si decir negativo o cómo, ¿no? Paz, ¿me puede dar un ejemplo de paralelismo antitético? Un paralelismo antitético. Cuando se contraponen dos cosas, me parece que más al ratito vamos a ver eso. Déjame que llegue. Bueno, tengo aquí el material, aunque no tengo aquí el paralelismo. A ver. Déjame encuentro entonces así de manera rápida. Digo, se me vienen muchas, no se me viene un verso en particular, esa es mi bronca ahorita, pero déjame ver dónde están. Paralelismo, está en hebraísmos, ok. Ok, aquí estamos, aquí está. No puede ser. A ver, saca el acordeón. Es que como no aquí está, es un hebraísmo, lo absoluto por lo relativo por absoluto, modismos de tiempo, aquí está paralelismo hebreo, perfecto. ¿Tú tampoco lo habías visto, María José?
No. Ok, bueno. Aquí está el paralelismo antitético. Consiste en la oposición. Sí están viendo esto, ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿Sí? Consiste en la oposición o el contraste de dos ideas o de dos imágenes poéticas, es decir, la segunda frase presenta una idea opuesta a la expresada en la segunda. Tenemos un ejemplo de Proverbios 14:15. Curiosamente no lo desarrollé, pero ¿alguien tiene a la mano Proverbios 14:15? Sí. No sé por qué no lo tengo desarrollado. Debí poner muchos más ejemplos. 14, 15. Muchos de los proverbios, la mayoría de los proverbios son antitéticos. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Fíjense cómo contrasta el simple con el avisado y la credulidad y por un lado y por el otro lado que prefiere confirmar. Entonces, se están contraponiendo las ideas. ¿Ya? Sí. Muy Gracias. bien. Entonces, continuamos. Ese sería, y un paralelismo sinónimo se repite lo mismo. En este caso, como un caso muy curioso, se repite lo mismo, pero en sentido negativo. ¿Sí? Y continúa con otro paralelismo que sería un paralelismo sintético. Bueno, por cierto, existen muchas clasificaciones dentro del paralelismo sintético. Como por ejemplo, veíamos que era un paralelismo sintético progresivo, porque va avanzando, va creciendo la idea. Honestamente, pues no es que necesitemos conocerlos todos, basta entender la idea, ¿no? En él estaba la vida, y continúa, la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Y luego continúa evolucionando para hablar ahora de la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí, por ejemplo, tenemos una contraposición, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece y por el otro lado, las tinieblas no prevalecen contra la luz, ¿sí? Entonces, es que otra vez está haciendo lo mismo, ¿sí? Aquí tenemos otra vez un paralelismo, otra vez dicho en sentido negativo. Por un lado se contrapone la luz y las tinieblas no resplandecen y por lo tanto las tinieblas no prevalecen, perdón, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces hay paralelismo sintético, sintáctico, antitético, paralelismo antitético y antitético. Son tres. Digo, pero también está el sintáctico, porque si lo buscas sí sale. No. Paralelismo sintáctico, así dice. No, bueno, no lo conozco, tendríamos que revisarlo, ¿sí? Ok. O sea, no sé dónde lo estás tomando, tendríamos que revisarlo. No significa que no exista, no lo sabemos todo, sí, pero sería cuestión de revisarlo. ¿Dónde lo encontraste? Lo busqué así en Google, ¿verdad? Le puse paralelismo y me apareció el sintáctico. Sintáctico, y el por default. Sí, entonces dice, definición de paralelismo sintáctico, dice, el paralelismo sintáctico es una figura retórica que consiste en la semejanza estructural de dos o más secuencias de forma que produce una correspondencia casi exacta entre sus constituyentes sintácticos. Es un recurso característico de las cántigas, así dice, de amigo o de los romances. No, pues me dejó igual, ¿verdad? Digo, pero... La verdad me parece como está definido, habría que ver un ejemplo, pero a como lo está definido me parece un paralelismo sinónimo. Ok. Sí. Viene un ejemplo, dice, a ella como hija de reyes la entierran en el altar, a él como hijo de condes unos pasos más atrás. Ese sería sintético. Sí, porque y según ahí dice sintáctico, pero no, digo, está medio... Es poesía, poesía. El ejemplo me parece sintético porque está complementando, ¿sí? Está complementando. Okay. Dice cómo los entierran, a ella de cierta manera, a él de otra manera. No está diciendo lo contrario, no es antitético, no está diciendo lo mismo porque no corresponde cada una de las imágenes, pero sí está ampliando la idea.
yo lo metería dentro del sintético, no sintáctico, sino sintético. Y bueno, entiendo el concepto porque hay una similitud en la estructura, si a eso se refiere. Sintáctico se refiere a la estructura de la oración y ya entendí el concepto, pero no me ayuda mucho en esto. Pero bueno, ahí está, ¿sí? Ahí está. Y me parece que sí, aquí está la similitud de la estructura en el sintáctico, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces aquí estamos. Tenemos otra vez, les decía, otro paralelismo aquí. En las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tenemos también pudiera ser un quiasmo. Pudiera ser un quiasmo. Un quiasmo, si nosotros lo acomodáramos, voy a acomodar esta oración, voy a acomodar como una oración, como una X, ¿sí? La luz nos dice luego en las tinieblas resplandece. Aquí trazamos una línea y luego nuevamente si yo hago esto hacia acá, ahí está. Nada más aquí ya tenemos la X. Esta es una de las líneas, ¿sí? Y la otra línea se traza. ¿Esa va abajo, no, Paz? Mande. ¿Contra ella va abajo? Permíteme. No, lo acomodó para poner una... ahí está. X. Sí, pero bueno, era arriba. Es que estaba en la misma línea de contra ella. Sí. Pero era para hacer algo gráfico. Me parece un quiasmo. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas, donde las tinieblas es el centro. Las tinieblas en las... ok, ahorita lo regresamos, ¿sí? No, falta esta idea. La idea sería esta, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. No estoy muy seguro si puedo formar un quiasmo aquí. El quiasmo no es una figura que yo haya estudiado, después la consideré, después me la enseñaron y entonces a veces batallo con ella. Pero bueno. Va a prevalecer arriba y contra ella abajo. Sí. No prevalecieron en la 33 y contra ella en la 34. Gracias. Pero si no, tenemos igual para mí sigue siendo un paralelismo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, corresponden estos elementos, luz contra ella y resplandece y no prevalecer, que estas son antitéticas, ¿no? Porque se refieren a diferentes elementos. Entonces, en ese sentido, sí, tendríamos que decir que es una antitética, ¿sí? Entonces, porque se contrasta la luz con las tinieblas, con lo que hace la luz, que es resplandecer, con lo que no hace las tinieblas, en el no prevalecer. Aquí estaría pensando en un paralelismo antitético. No muy claro, pero más sinónimo, no, es que sí está... Aquí entro en este conflicto, ¿no? Porque si es... Las tinieblas corresponde a tinieblas, la luz contra ella, y resplandecer con prevalecer. Tenemos el mismo elemento aquí de la negación. ¿Qué pensamos? ¿Paralelismo? Lo que usted diga, Paz, yo lo secundo. Estamos de acuerdo. Paralelismo... Antitetánico. No, es que ya es que me quedaría con lo mismo, como el principio. Sintético. Sinónimo, no. Sinónimo negativo. O sea, un sinónimo negativo porque dice luz y lo dices tinieblas. No, por la negación, no resplandece y contra ella se presenta ese contraste, como en el anterior.
como en este otro, como en este otro. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, ahí está la negación. Nada de lo que ha sido hecho, ahí está la negación de las cosas, fue hecho. Entonces, bueno, aunque esa parte se repite positiva, pero las otras se presentan como una negación, ¿sí? Pero es exactamente referido a lo mismo. Bueno, decíamos en esta otra parte, vemos una progresión. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tenemos una progresión igual. Te voy a tomar cada uno, ¿no? El 28. Ande. Sinónimo, perdón, paralelismo. Tenemos un paralelismo sintético. No sé si hablar de una evolución, un progresivo, pues sí, pues va avanzando. Porque habla de primero que en él estaba la vida, la luz de los hombres, y luego la luz en las tinieblas. El acento va en la E, se me hace. Sí. Sintético, progresivo. Progresivo. Y en esta parte la luz era la luz de los hombres. Bueno, era hasta acá, ¿sí? Y luego la luz, esto ya lo pusimos también. Luego viene esta otra parte, ¿no? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino para testimonio. No tendríamos que englobarlo aquí dentro de los paralelismos, es una descripción. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Vino para testimonio de la luz. Si acaso tendríamos que pensar en un paralelismo igual sintético, porque está hablando de un hombre, luego nos dice cómo se llama, luego nos dice que vino para testimonio, nos habla de su propósito. Aquí sí tenemos un paralelismo. Vino por testimonio para dar testimonio de la luz, pero es exactamente igual. Estamos hablando de un paralelismo sintético. Vino para testimonio, y luego dice, ¿testimonio de qué? Bueno, para dar testimonio de la luz, y luego nos habla otra vez de su propósito, a fin de que todos creyesen en él. Lo que me encanta de paralelismo es que nos va aclarando y explicando los distintos conceptos, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me encanta del paralelismo, porque nos va aclarando. Entonces, nos habla de Juan, nos habla de su propósito, por testimonio, pero nos aclara. ¿Testimonio de quién o para quién? Nos va a dar testimonio de la luz. ¿Con qué propósito? Para que todos creyesen en él. ¿Sí? Pero aquí tenemos un contraste, ¿sí? No era la luz, ¿sí? Sino para que diese testimonio de la luz, ¿sí? No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y nuevamente tenemos aquí otro paralelismo, sí sería, aquí sí me suena antitético, ¿sí? Él no era la luz, sino que él es un testimonio de la luz, ¿sí? Porque empieza con la negación y luego ya con el positivo. Sí, entonces, pero dice claro, ¿no? O sea, él no es, sino que él a final de cuentas es un testimonio de la luz. Aquí tenemos otro paralelismo. Entonces, todos estos nos van aclarando lo que va diciendo. De ahí mi gusto, ¿no? Por encontrarlos, porque se convierten en explicaciones del mismo texto. Ese para mí el punto.
Paralelismo, ¿qué nombre le vamos a poner? Antitético. Antitético. Las definiciones de donde lo sacó ahorita, ese viene ahí en lo de hermenéutica. Sí. Yo ya, sí. En Voy a buscarlo ahí. el... ¿Qué sé yo? Deben venir también el en el otro. PowerPoint. El otro no lo he revisado. ¿Quién nos lo pasó ese otro del diccionario de hermenéutica? ¿Abraham? Yo lo bajé del revisarlo? lado, sí. ¿Y tuviste chance de revisarlo? No. Pero ahorita lo checamos. Lo que pasa es que se me murió un... Qué raro. Ok. ¿Cómo se llama? Un audífono. Nomás uno se me murió, el otro sigue vivo. Te digo. Entonces ese sería un paralelismo sintético. Y no sé si ponerle otro nombre descriptivo, narrativo, no sé. En fin. Y volvemos, que esta era una exclamación, habíamos mencionado, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre. Es una declaración que está acá, ¿no? Era la luz. La luz. Es una exclamación. Esta pareciera ser... No, lo estoy inventando. Vamos, es una declaración. Podría ser un... Ay, ¿cómo se llama? Permítanme, a ver si lo veo aquí rápido en el... sentencia. Esta es la clasificación de las figuras que está en el material, ¿sí? Vamos a mencionar algunas de estas, y bueno, ahí están. Dentro de las figuras retóricas, esta pudiera ser, ¿dónde está? No la veo. No, es que hay una que es una declaración. No viene. O sea, como parecido al proverbio, pero no viene. No está aquí. Y se me está yendo el nombre en este momento. Se me está yendo el nombre. Pero es que ¿cómo se llama? Sentencia. Una sentencia. Es muy parecida al proverbio. La busco y luego las... Como cuando se da una especie de conclusión, ¿sí? Da como una especie de conclusión. Aquí es una exclamación, pero no deja de ser algo, sí, o sea, es una declaración, una exclamación, aquella luz verdadera que alumbre todo hombre. Y es una exclamación cuando a la respuesta de que la luz era, que la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Me parece una especie de sentencia o conclusión. Tenemos otra vez otro sinónimo sintético. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Sí? Otra vez tenemos este paralelismo sintético. Entonces, Juan está usando mucho este paralelismo. ¿Ese es sintético o es sinónimo? Bueno, no, sinónimo debe ser... Sí, debe repetir lo mismo. Y siempre van a ser dos expresiones. Aquí tenemos tres expresiones. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo
le conoció. Paralelismo sintético. Igual, sigue el asunto de la progresión. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron, y otra vez vuelve a hacerlo. A lo suyo vino, y los suyos no le conocieron, más a todos los que recibieron aquí. Aquí sí tenemos una antítesis, ¿sí? Y es aquí algo curioso, ¿sí? Por un lado tenemos una progresión, a lo suyo vino, los suyos no los recibieron, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo pondría esto, ¿sí? Yo pondría esto como un paralelismo sintético, pero dentro de él dentro de este mismo paralelismo, o un paralelismo antitético. Digo, lo vemos, por ejemplo, mucho, lo vemos en el Salmo 1, es una chulada porque tiene paralelismos sinónimos, paralelismos antitéticos, y luego los combina, y no solo existe paralelismo en un mismo verso, sino que utiliza a veces bloques. Por ejemplo, el Salmo 1, toda la primera parte es una oración o una idea, y luego la segunda parte dice lo contrario. El Salmo, hay un ejemplo de cómo combina diferentes elementos, diferentes tipos de paralelismos. Aquí yo pondría este paralelismo antitético, porque por un lado dice que no lo recibieron, pero por el otro dice a los que sí lo recibieron. Bien, aquí, ya que la encontramos, lo que está en rojo son figuras, ¿sí? Lo que está en rojo son figuras. ¿Sí eran figuras, no? No. Eran figuras. Sí eran figuras, ¿sí? Esta entonces sería una metonimia, el verbo. ¿Sí? Dice para referirse a Jesús el Cristo. Juan lo identifica como Dios mismo, y la referencia a la palabra creadora, esto me parece que lo mencionamos, de Dios es evidente en el versículo 3, palabra con la cual Dios trajo a la existencia todo. En este sentido, Pablo describe al Señor Jesús como el primogénito de toda la creación, es decir, el agente creador de todo cuanto existe. Eso en Colosenses 1, 15 y 16. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, y realiza aquello para lo cual es enviado. Isaías 55, 10 y 11. Asimismo, Jesús, el Hijo de Dios, la palabra encarnada, hace la voluntad del Padre, realiza aquello para lo cual es enviado. Juan 5, 30. En términos filosóficos, el concepto de logos es de suma importancia tanto para el pensamiento griego como para el judío. En el pensamiento griego, el logos es la fuente de las cosas y las ideas. Representa la inteligencia ordenadora del universo y está presente en todas las cosas. El logos llega a ser considerado un eslabón entre lo divino y lo material. En el pensamiento judío tardío, el logos representa la sabiduría divina. Hablando de la luz, esta sería una metáfora, ¿sí? Metáfora de los anhelos y esperanzas del hombre, ¿sí? La vida era la luz de los hombres, lo que el ser humano anhela, lo que el ser humano necesita para realizar su vida. Y obviamente la luz es una metáfora también de Jesucristo venciendo sobre el pecado.
La luz en las tinieblas resplandece. Digo, no, para no dejarlas pasar de una vez estas figuras. En el mundo, ¿sí? Es una metonimia, recuerden que significa, es ornamento literalmente, el cosmos, es una metonimia de la Tierra, para referirse a la creación, el planeta en el cual vivimos. Después, se quedaron como comentarios, ¿verdad? Esos. Mande. Se quedaron como comentarios. Sí, pero no sé cómo pasárselos a ustedes. Ahí te lo encargo de tarea. Pues si nos pasa el documento, pero si nos pasa el documento, sí vienen los comentarios de él, ¿no? No. Recuerda que la semana pasada no lo pude no, mostrar. Pues, pero se me hace que fue por la versión de Excel. Ajá, era por la versión que tenía. ¿Tú crees? Sí, tenemos una versión. Lo de menos que se los paso, y si no, me dicen, y les dejo de tarea de investigar cómo se puede. No, si no yo los paso. Digo, si estuviera como nota, se puede ver en versiones anteriores, pero como está como comentario, ese es para colaboración, para que todo el mundo le podamos ahí agregar algo. Y ese nada más lo aceptan las versiones nuevas. ¿Ah, sí? Bueno, sí, lo que pasa es que como nota lo intenté hacer, pero nada más me mostraba un cuadrito, porque le copié el texto y nada más me mostraba una parte. No aparecía todo. Sin la posibilidad de recorrer como aquí. Sí, hacer scroll. Entonces, por eso decidí, pues no, ¿qué sentido tiene? Sí. Entonces, en este tercer mundo, en esta tercera vez que aparece la palabra mundo, también es una metonimia, pero ahora de la humanidad. La primera metonimia es referida a la Tierra, el planeta, y la segunda igual, pero esta tercera habla acerca de la humanidad, los que viven en el mundo, ¿sí? El mundo no le conoció, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nombre aquí igual, ¿sí? Es lo que te decía, aquí yo puedo recorrer, mira. Sí. Lo malo que es pequeño, por más que yo haga grande lo demás, esto se queda pequeñito. Entonces, para mostrarlo aquí no es la mejor opción. El hombre representa a la persona y llega a describirla, no definirla. Esto es algo muy importante. Habitualmente hemos utilizado este término como que el nombre define a la persona. No necesariamente, la describe más que definirla, ¿sí? Por otro lado, el nombre puede llegar a representar la autoridad u obra del individuo cuyo nombre se menciona. Por otro lado, en obediencia al tercer mandamiento, los judíos evitaron pronunciar el nombre divino, y una de las formas que usaron para hacerlo es la expresión hebrea Hashem, el nombre. Podemos ya lo has escuchado, ¿verdad? Los mesiánicos dicen mucho Hashem. Yo pensé que era un nombre de Jesús, pero no, es nada más el nombre. Es la omisión, es para omitir el nombre de Dios. Ahora entiendo. ¿Sí? Hasta aquí no se nos ha revelado el nombre del verbo, aunque podemos fácilmente inferirlo. Más adelante será revelado y no es otro que el nombre de Dios en acción. Recordemos que Jesús significa, es una transliteración de Yeshua, que significa Jehová salva. ¿Sí? Jehová salva. Entonces, en el nombre de Jesús está el nombre divino. Así que podríamos pensar también que por un lado está tratando de evitarlo, pero por el otro lado está haciendo referencia a la autoridad, que es su significado cuando decimos en el nombre de Jesús, ¿no? Por su autoridad, por sus méritos, porque Él lo dice, no porque nosotros lo merezcamos. Más adelante será revelado y nosotros que el nombre de Jesús en acción, de Dios en acción, una promesa divina que tiene su cumplimiento en el verbo, ¿no? Entonces, por el otro lado, que Dios salva, significa Jehová salva, y eso se cumple, es una promesa y se cumple en Jesús el verbo encarnado. Vamos a ver si alcanzamos a terminar, ya es tiempo.
pero vamos a ver si hay más. Dejé de buscar. ¿Dónde estamos? En su nombre. Ok, ya estamos terminando. Déjeme terminar, ¿sí? Desde potestad hechos hijos de Dios. Ok, los cuales no son engendrados. Aquí tenemos otro paralelismo. Los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tenemos desde aquí hasta acá otro paralelismo sintético. No necesariamente aquí sería progresivo. El acento se va donde le dé la gana. En la E. Sintético, porque aquí es un enumerativo, ¿sí? Enumerativo. Mal enumerativo, ¿verdad? ¿Dónde se va el acento? No sé si lleve. Enumerativo. Bueno, vamos a ver. Ya, porque está enumerando. No son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de varón, no son de carne, no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios, aunque, ojo, aquí podríamos hablar de un antitético. No son engendrados, pero son engendrados de esto, ni de esto, pero de esto. Se fue mayor que. Tendríamos que escoger otro color. Así rápido. Acá el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Otra vez, otro paralelismo. En progresión. En progresión, sí, exactamente. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra exclamación, otra sentencia. Se me da que sentencia, voy a buscarla. Y vuelvo a decirlo. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracias. Gracia, todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, aquí otro término para referirse, una referencia inequívoca a la palabra revelada a Moisés, de la cual emanan los mandamientos y ordenanzas ceremoniales de la práctica y fe del pueblo de Israel. La ley demanda su cumplimiento pleno, so pena de muerte, y si bien ella revela el pecado, no logra la salvación del ser humano. Entonces, curiosamente, ese comentario se ve más chiquito que el otro. No. No, es lo que te decía. Es que tenía maximizado y ya no lo maximicé. Es que es lo que te decía, que no puedo hacerlo más grande. Cuando menos no encontré, si encuentra, pues ahí me dicen. Entonces la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí tenemos en toda esta parte un paralelismo antitético. Está contraponiendo la ley con la gracia, Moisés con Jesús.
y contrapone todo, ¿no? La ley con la gracia y la verdad, y por el que fue dada y vino, o sea, refiriendo al envío, ¿no? Al instrumento, y uno es por Moisés y el otro es a través de Jesús Cristo. Lo hice intencional, esto de Jesús Cristo. No puse nada. Eso no fue intencional. Se me fue. Pues aquí debí definir, ¿no?, el término ungido, el Mesías, en hebreo, Cristo, que es la traducción, el Mesías, el ungido, que sería la traducción al español, que viene siendo un acto a través del cual se señalaba a una persona seleccionada para un oficio, que podía ser el sacerdote, podría ser el rey, podía ser el profeta, y que además era un título que anunciaba la venida de un Salvador, un enviado que era anhelado. Y aquí Juan ya de manera categórica nos dice quién es ese verbo, y lo identifica con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, creo que hasta aquí llegamos y ya se nos fue el tiempo. No, nos falta todavía esta última parte. Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Y aquí tenemos otro paralelismo que pudiera ser tal vez mejor progresivo, ¿no? Sí. A Dios nadie lo vio jamás. Obviamente da por hecho que el Hijo sí lo vio, pero no dice que, dice que el Hijo que está en el seno, o sea, no lo vio. Él está en el seno del Padre. Está ahí. Él le ha dado a conocer. Entonces tendríamos que poner como un paralelismo sintético, porque no solo lo vio, está con él. Claro, ya nos dijo también que es él. O es Dios, ¿no? Dale para abajo, no vaya a ser. No, ya no hay. Ya no, en el 18 terminamos. Bueno, aquí tendríamos el análisis verbal. Continuamos con la lectura. Bueno, si quieren nos podemos detener a platicar sobre esto un poquito, pero si no, ya continuamos con la lectura. No sé si cuando lleguemos a la primera señal esté lista la hermana Liliana, está ocupada con el asunto de la hermana Elisa, con el trabajo, y nos decía que por varias ocasiones no iba a estar. No sé si para ese entonces ya esté disponible y esté lista. Si no, pues ni modo, lo hacemos nosotros. Okay. Pero vamos a continuar con la lectura y comentarios sobre lo que más. Estaremos deteniendo solo en análisis en las señales. En lo demás, vamos revisando y comentando. ¿Ok? No esperen análisis sintético. No esperen ese sintético, porque eso lo van a escuchar en el sermón. Terminando Hechos, empezamos mensajes sobre Juan. Entonces, me lo reservo. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Pues, poquito. Todavía no sabes cuándo acabas con Hechos. Todavía no, estoy revisando. Tal vez 2 más. Tal vez 2 más. O sea que más o menos ahí por Semana Santa o después de Semana Santa. Y de hecho pueden ser varios de Juan 1. Sí, no, es un hecho. No puedo dejarlo así. Bueno, disculpen, se nos va el tiempo y tienen que venirse. Gracias. Adiós. Bye bye. Bye.